Cálculo de probabilidades. Vamos a hacer entonces el segundo gran objetivo del estudio del pedigrí. Recuerden que el primer estudio era determinar el tipo de herencia. Ahora vamos a ver análisis entonces de probabilidades. También se le llama análisis de riesgos. ¿Por qué análisis de riesgo? Porque evidentemente cuando nosotros hablamos de genética humana, genética médica, nos interesa los rasgos que están asociados a enfermedades hereditarias, que están generando entonces una patología del ser humano. Por esta razón, entonces, la probabilidad de que la persona tenga la mutación es un riesgo de que esa persona pueda estar afectada. De ahí viene el término riesgo. Otro concepto que también ustedes pueden encontrar en el pedigrí es cálculo de recurrencia o análisis de recurrencia. ¿Por qué recurrencia? Porque recordemos entonces que las enfermedades genéticas se están heredando, se están transmitiendo, y no necesariamente a un solo hijo, pueden transmitirse al segundo, al tercero o al cuarto hijo, a cualquiera de sus hijos. Entonces, vemos en la familia personas afectadas y eso puede entonces volver a ocurrir en cualquier generación. De ahí viene el término recurrencia, ¿no? Porque recurrencia significa volver a ocurrir. Vamos a ver tres casos. ¿Okay? Vamos a ver tres casos. Caso 1. El rasgo que vamos a estudiar es autosómico recesivo. Por lo tanto, si es autosómico recesivo, los afectados deben ser... homocigotos recesivos. Ahora sí, muy bien. Vamos a ver quién es su compañero. Si no respondía, no hay trabajo. ¿Ya? Tiene que le abre la puerta. ¿Ok? Homocigotos recesivos. ¿Ok? ¿Y los sanos? Heterocigotos o homocigotos dominantes. ¿Cuál de ellos? Depende, si lo vemos desde el fenotipo. Pero en el pedigrí, ¿qué vemos? ¿El genotipo o el fenotipo? Fenotipo. ¿Y el fenotipo es sano o enfermo? Entonces, heterocigotos y homocigotos dominantes son sanos. Pero no puedo decir exactamente si es homocigoto o es heterocigoto. Por lo tanto, hay probabilidad de que un sano sea homocigoto o que sea portador. Y si hay probabilidad de que sea portador, hay probabilidad de que ese lo transmita a la siguiente generación. Entonces, en realidad, en los rasgos recesivos, desde el punto de vista de lo que viene a ser la consejería genética, me preocupa más los sanos, porque dentro de los sanos pueden haber portadores de la mutación. Y por lo tanto, deben tener la probabilidad de transmitirlo a la siguiente generación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el caso 1 voy a ver una enfermedad recesiva, pero en la cual el probando aún no tiene hijos nacidos. Todavía no tiene hijos. El probando puede ser un niño que recién acaba de nacer, pero también podría ser una persona que todavía no tiene hijos, no se casa, pero de repente está preocupado porque en su familia hay historia familiar de una enfermedad genética y por lo tanto está preocupado porque él puede ser portador y lo puede transmitir a la siguiente generación. ¿Ok? Ese sería un probando entonces, ¿no? No tiene hijos todavía. ¿Ok? Bien. Para eso vamos a ver, tenemos que considerar 5 premisas. Esas 5 premisas vamos a tenerlas para poder resolver cualquier tipo de pedigrí recesivo. Primera premisa. Si la persona es heterocigota, la probabilidad de transmisión a la siguiente generación es un medio, 50%. Claro, si es heterocigota, tiene un alelo dominante y un recesivo. Una de dos lo va a transmitir, un medio. Segundo, si los dos padres son heterocigotos, o sea, 100% son heterocigotos, la probabilidad de que un hijo sea heterocigoto es 2/3. ¿Ok? Si yo ya sé que los padres, los dos, son heterocigotos, aplico la segunda ley de Mendel. Cruce monohíbrido, 4 hijos.
Pero de los 4 hijos, 3 sanos, un enfermo. ¿Sí? Y de los 3 sanos, ¿cuántos son heterocigotos? 2. 2 de 3. ¿Está? 2, 3. ¿Ok? Por esa razón sale 2, 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente premisa. Probabilidad de calcular de que un hijo sea heterocigote. Eso va a estar relacionado en función de que uno de sus padres pueda ser heterocigote. No es. Ojo, si es heterocigote el papá, la transmisión es un medio. Nada más. Pero si es posible que sea heterocigote o no, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que el papá o la mamá sea heterocigota y recién a esa probabilidad le calculo por un medio la transmisión. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que cuando yo tomo en cuenta a un individuo que no estoy seguro que sea heterocigote o no, primero tendría que seguir estudiando las generaciones anteriores para poder saber cuál es su probabilidad de que sea heterocigote. Y recién ahí determinar por un medio hacia abajo, hacia los hijos. ¿Ok? Yo debo calcular y de repente yo encuentro que mi probabilidad de que yo sea heterocigote en un rango es 1/5. ¿Ok? Si yo llego a mi probabilidad de que yo soy 1/5, entonces para mi hijo la transmisión sería 1/5 por un medio. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Yo en el pedigrí tengo que ir viendo por esa razón, desde la última generación, empezar a subir en el pedigrí hasta llegar en algún lado, en algún momento, en el cual el mismo pedigrí me diga cuáles son los genotipos, al 100%. En base a eso, empiezo a bajar por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. ¿Ok? Porque de generación en generación siempre transmitimos la mitad de los genes. Yo a mis hijos les estoy dando el 50% de mis genes. Mis hijos le darán a sus hijos el 50% del 50% de mis genes. Y los nietos le darán a mis bisnietos el 50% del 50% del 50% de mis genes. ¿Ok? Siempre en cada generación baja a un medio. ¿Estamos? Bien, ahora, las últimas 2 probabilidades están relacionadas con el hecho de que los 2 padres posiblemente sean heterocigotes. Ahí sí ya vamos a tomar en cuenta un caso muy especial y evidentemente ese caso sí es bastante importante de poder analizar, porque si los 2 padres potencialmente pueden ser portadores de un rasgo recesivo, o uno de ellos le transmite al hijo, o los 2 le pueden transmitir al hijo, la mutación. Entonces, el hijo puede salir heterocigote, puede salir homocigote recesivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo salga homocigote recesivo en función de que sus 2 padres sean posiblemente portadores? Yo debo calcular la probabilidad de que los 2 padres sean heterocigotes y luego debo multiplicar la transmisión de cada uno de los 2 padres. ¿Qué significa eso? Si yo calculo la probabilidad de que mi esposa sea heterocigota, yo digo 1/3, calculo su probabilidad es 1/3, y si yo tengo probabilidad de ser heterocigote igual a 1/5, la probabilidad de que los 2 le transmitamos a alguno de nuestros hijos, los 2 a la vez, un alelo recesivo sería 1/3 por un medio por 1/5 por un medio. ¿Ok? Multiplico las 2 transmisiones. ¿Estamos? ¿Vamos a aprender? Ahora, pero sin embargo, también la otra posibilidad es de que, aún teniendo el riesgo de que cualquiera de los 2 le transmita, solo uno le va a transmitir el alelo. Y entonces nuestro hijo puede salir heterocigote. En ese caso, lo que vamos a hacer es sumar las transmisiones. Por el lado de mi esposa sería 1/3 por un medio más 1/5 por un medio. ¿Ok? El mismo cálculo, solamente que al inicio, o sea, en el caso anterior multiplicábamos y en este caso para heterocigote sumamos.
¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Todo claro? A mí no me gusta la probabilidad. Tomemos en cuenta algo. Tomemos en cuenta entonces que estamos hablando de esta posibilidad, ¿ok? De que tanto el papá como la mamá tienen historia familiar de la enfermedad. Si los dos tienen historia familiar de la enfermedad, siempre va a haber probabilidad de que los dos son heterocigotos. Entonces, ese es el punto. La transmisión siempre es un medio. Supongamos que acá es 1/3 y acá decíamos 1/5. Un futuro hijo, en este caso, podría ser homocigote recesivo o heterocigote. Para que sea homocigote recesivo, multiplico las transmisiones. 1/3 por 1/2 por 1/5 por 1/2. ¿De acuerdo? Y en el caso, para que sea heterocigote, sería sumar. ¿Qué implica eso? Que si los dos padres potencialmente pueden ser heterocigotes, yo siempre debo calcular las dos transmisiones. ¿Ok? Las dos a la vez. ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Todo está claro? Es que yo manejo mi vida hace más de 50 años y no llevo nada. Las mismas personas. Las mismas personas llevan acá. Después mandan ahí, profesor. Yo estoy en mi clase, ¿por qué no me ponen así? Llegan tarde y me la voy a poner así. ¿No? ¿Se entiende? Me reviento. Vamos, a ver. Ella me contagió. Alada. Veamos. Todos atentos, por favor. Cálculo de pedigrí. Caso 1. ¿Cuál es el primer caso? Recordemos, el primer caso está relacionado con el análisis de probabilidades de personas que todavía no tienen hijos nacidos. ¿De acuerdo? Que todavía no tienen hijos nacidos. ¿Ok? Siendo el rasgo autosómico recesivo. Como estoy viendo en este caso, ¿no? En este caso también yo tengo un rasgo autosómico recesivo. Por lo tanto, los afectados deben ser homocigotes recesivos. Todos los afectados son homocigotes recesivos. Como veo aquí, entonces, ¿quién es improbando? Lo único que yo tengo es un signo de interrogación. Pero un signo de interrogación implica un futuro hijo, o sea, un proyecto de hijo. Bueno, pues a los proyectos yo no les voy a calcular directamente la probabilidad de que sea heterocigote o no. Por lo tanto, entonces tendría que subir y analizar a cualquiera de sus padres. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Pero en este caso me estoy dando que los dos padres en realidad pertenecen a la misma familia. ¿Sí? Tienen los mismos antecesores. Y en la familia tenemos historia de individuos afectados. Entonces, en este caso, cuando los dos padres tienen antecedentes familiares para la mutación, los dos van a ser los probandos. ¿De acuerdo? Los probandos. Tendría que calcular primero la probabilidad de que los dos sean heterocigotes, cada uno por su lado. Bien, llenemos el pedigrí. Cuando yo sé que un individuo es homocigote recesivo, de hecho, siempre a todos los hijos le va a transmitir el mismo alelo. Y si el hijo es sano, no está coloreado,
es porque tiene un alelo dominante. Entonces, por esa razón es que yo digo siempre que un individuo homocigote recesivo va a tener puros hijos sanos heterocigotes. Sin duda, todos los hijos sanos deben ser heterocigotes. No va a haber ningún homocigote dominante. ¿Ok? Pero también, por otro lado, yo sé que si un individuo es homocigote recesivo, debe haber recibido el alelo recesivo de sus dos padres. Por lo tanto, entonces, los dos padres deben tener el alelo recesivo. Y si son sanos, entonces deben tener el otro alelo dominante. Cuando un hijo está afectado por un rasgo recesivo, automáticamente los dos padres sanos se vuelven portadores. En este pedigrí es interesante porque acá yo estoy viendo una mujer heterocigota y un hijo homocigote recesivo. El homocigote recesivo debe haber recibido los dos alelos, cada uno de ellos de sus padres. Entonces eso hace automáticamente que la mamá sea heterocigota, porque es sana, pero necesariamente debería tener el alelo recesivo para transmitirlo al hijo enfermo, ¿no? Y entonces con eso yo completo un pedigrí. Toda vez que tengo dos padres que son heterocigotes, la probabilidad de que un hijo sano sea heterocigote siempre va a ser 2/3. ¿Sí? 2/3, ¿no? Recordemos, siempre es bueno repetir hasta que se nos pueda siempre mantener en la memoria, ¿no? Eso se debe al hecho de que, según Mendel, recordemos que dos heterocigotes, si son completamente seguros que es heterocigotes, entonces los dos heterocigotes cumplen con la segunda ley de Mendel, la ley del cruce monohíbrido, ¿no? La ley de la segregación. Y entonces van a tener 4 tipos de hijos: un homocigote dominante, 2 heterocigotes y un homocigote recesivo. Pero este homocigote recesivo, como la enfermedad recesiva, este homocigote recesivo debe ser enfermo, debe estar afectado y por lo tanto debería estar coloreado. ¿Dónde voy a buscar a los heterocigotes? En los no enfermos, en los llamados sanos o normales, ¿no? Los no afectados. Y dentro de estos no afectados, ¿cuántos heterocigotes hay? 2 de 3 no afectados. De ahí viene entonces el valor de 2/3. ¿Bien? Muy bien, ahora vayamos probando. Aquí mi probando, en este caso, puede haber recibido de su mamá, que es heterocigota, el alelo recesivo, pero también lo podría haber recibido de su papá, que también es 2/3 heterocigoto. ¿Sí? Recordemos que cada flecha a la siguiente generación implica el paso de la mitad de los genes. Ojo con eso, ¿no? O sea, ahí debe bajar un medio, ¿no? Deben estar bajando un medio. Ahora entonces, ya que tenemos esto, marquemos a este probando, lo vamos a marcar con un asterisco, ¿no? ¿Ok? ¿Y para qué? Para hacer el cálculo de probabilidades en otro lugar. La probabilidad de que este primer probando sea heterocigote, la vamos a calcular acá. Según las premisas que tenemos, la probabilidad de que un individuo sea heterocigote cuando cualquiera de sus dos padres potencialmente puedan ser heterocigotes es igual a la suma de sus transmisiones. Entonces, ¿cuánto de sus genes le transmite la mamá que es heterocigota? Sabiendo que ella es 100% heterocigota, 1. La transmisión va a ser 1 por un medio. Entonces, por la mamá, yo diría entonces 1 por un medio. ¿De acuerdo? Por la mamá. Y esa transmisión de la mamá le tengo que sumar a la transmisión del papá. El papá es 2/3. Pero todo el progenitor portador le transmite a los hijos la mitad de sus genes, o sea, 2/3 por un medio. Siempre las siguientes generaciones es un medio, ¿no? Cuando bajamos una generación es un medio. Este es el caso del papá. Entonces, muy bien, completemos eso.
heterocigote. 1 por 1 medio, más 2 tercios por 1 medio, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 2 sextos, pero simplificando esto es 1 tercio. Entonces tengo 1 medio más 1 tercio. Y eso es igual a 5 sextos. Entonces, mi probando que está acá con el asterisco, marcado con el asterisco, es 5 sextos. Esa es la probabilidad de ser heterocigote. Pero el otro probando, o sea, el cónyuge, ¿no? En este caso, la pareja también puede ser heterocigota, pero solamente por haber recibido de su mamá el alelo recesivo. ¿Sí? Como la mamá es 2 tercios heterocigota, el papá no pertenece a la familia, no tiene ninguna conexión, no sabemos nada de él. Pues si no tiene ninguna conexión al pedigrí, porque eso significa que por él no pasa el gen recesivo. Este Black Friday puedes elegir miles de ofertas, pero si eliges nuestro 75% off, Él debe ser homocigote dominante, por lo tanto no cuenta. Solamente voy a tomar en consideración a la mamá. 2 tercios por 1 medio. Eso es lo que le está transmitiendo al hijo. 2 tercios por 1 medio es 2 sextos. O sea, simplificando, el hijo debe ser 1 tercio de probabilidad heterocigote. Y ahora tengo entonces, o bien la mamá, transmitiéndole la mitad de sus genes, o bien el papá, transmitiéndole la mitad de los genes. Cualquiera de ellos, o los dos a la vez, pueden transmitirle el alelo recesivo. Entonces, finalmente, el signo de interrogación. 2 posibilidades. Una de ellas, cualquiera de ellos, solo uno de ellos le debe haber transmitido el alelo recesivo, por lo tanto el otro debería ser dominante. Entonces, el signo de interrogación puede ser heterocigote. La otra posibilidad es que los dos padres a la vez le transmitan el alelo recesivo y por lo tanto lo transformen en homocigote. La probabilidad de que el signo de interrogación salga heterocigote está relacionado con la suma de las transmisiones de la mamá, ¿no? Entonces voy a repetir lo mismo que vimos con el caso del asterisco, ¿no? Del individuo que estaba marcado con el asterisco. ¿Okay? Voy a sumar las transmisiones del papá, de su papá y de su mamá. O sea, para el signo de interrogación esto sería, de la mamá sería 5 sextos por 1 medio, más, en caso del papá, 1 tercio por 1 medio. ¿Ok? Eso es 5 sextos por 1 medio, es 5 doceavos, más 1 tercio por 1 medio es 1 sexto. 1 sexto es igual a ser 2 doceavos, o sea que esto debe ser 7 doceavos. Esa es la probabilidad de que mi signo de interrogación, el futuro hijo, pueda salir heterocigote. En el caso de la transmisión, de la probabilidad de que el signo de interrogación sea homocigote recesivo, la transmisión de la mamá, 5 sextos por 1 medio, lo voy a multiplicar con la transmisión del papá, ¿no? 1 tercio por 1 medio. Igual, ¿no? Eso me sale 5 doceavos, pero por 1 sexto. 5 por 1, 5, 12 por 6, 72. Y esa sería entonces la probabilidad de que el futuro hijo de esa pareja podría salir entonces homocigote recesivo. Y completamos entonces la resolución. ¿Alguna pregunta? Tomemos en cuenta que cuando aparece un signo de interrogación, eso es porque podemos considerar que o bien uno de los padres, que sería el portador y por lo tanto le está transmitiendo a este futuro hijo, es un posible hijo, un posible futuro, no ha nacido todavía, no es real. ¿Ok? O bien, como en este caso, no hay probandos, pero los dos padres tienen posible transmisión del rasgo. Entonces, si los dos padres tienen posible transmisión del rasgo, tengo que calcular las dos probabilidades para el signo de interrogación. Y los dos padres se vuelven a la vez probandos. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, cada 2 personas, ok, vamos a darles una hoja con su nombre. Cada 2 personas. 2, 1 más 1. Ok. Para el informe es seguir desarrollando lo que están planteados. ¿Ok? Caso 2. En el caso 2 tenemos rasgos que también son autosómicos recesivos. ¿Ok? Solamente que en este caso ya el probando tiene hijos nacidos sanos. Tomen en cuenta eso. Si el rasgo es recesivo, ¿ok? Y ya hay hijos nacidos sanos, entonces eso me puede variar la probabilidad que yo puedo estimar de que una persona sea portadora o no. Tomen en cuenta, si yo solo tengo un hijo sano, ¿cuál es la probabilidad de que yo sea portador? Pero si yo tuviera 5 hijos y los 5 hijos han nacido sanos, ¿cuál es la probabilidad de que yo sea portador de un rango recesivo? ¿Por qué? Porque a medida que van naciendo los hijos sanos, eso implica que yo estoy transmitiéndole a mis hijos alelos dominantes. Y por lo tanto, si yo a todos mis hijos les transmito alelos dominantes, yo puedo pensar que es más probable que yo sea homocigoto dominante que heterocigoto, que portador. Entonces disminuye la probabilidad. La probabilidad disminuye, no desaparece. Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Yo no puedo decir tampoco, 8 hijos sanos. Es homocigoto dominante. De repente quieres tener un 9º hijo y el 9º hijo sale afectado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque sea muy pequeña la probabilidad, siempre está presente, siempre está latente. Entonces, aquí, el hecho de que aparezcan hijos ya nacidos y todos sanos, me está acondicionando el considerar que la persona es o no es heterocigota. Cuanto más hijos sanos nazcan, menos probable que sea heterocigota. Hay una variación en la probabilidad. ¿De acuerdo? Tienen que salir sanos. Claro, porque bastaría que de los 8 hijos, uno es afectado, ya no hago nada. Si yo les pongo un pedigrí y uno de los hijos está afectado, profe, gracias. Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque bastaría que un solo hijo salga enfermo para que los dos padres sean heterocigotes. Resuelto el caso. ¿De frente? ¿Ok? Entonces, mientras que los hijos salen sanos, sigue estando presente un riesgo, aunque sea muy pequeño, pero sigue estando presente un riesgo de que sean portadores. ¿No? De que sea heterocigote. Bien, veamos. Caso 2. Vamos a ver este video. Me gusta cómo habla este canal. De tipo 2. El caso 2. ¿Por qué sé que es caso 2? Veamos. Primero, ¿dónde está la pregunta? Y en realidad lo único que yo veo es un signo de interrogación a este nivel. Pero un signo de interrogación me da referencia pues de que estamos frente a un posible futuro hijo. ¿Ok? Estamos frente pues a un proyecto de hijo. Todavía no ha nacido. Ni siquiera todavía ha sido concebido, ¿no? Ni siquiera ha sido concebido. Entonces, a un individuo que todavía no ha nacido, yo no le puedo hacer ningún cálculo de probabilidades. Por lo tanto, entonces tendría que subir una generación y ver cuál de sus dos padres podría ser mi probando. Pues si me doy cuenta, la mamá no tiene ninguna... ¿Cómo se detectaría un elemento agresor? ¿Okay? ¿Y cómo usted sabía cuando no lo es o cuando lo es? Estas condiciones que van a ver aquí, todas están relacionadas a alimentos agresores. Y todas se pueden, en la mayoría de los casos, resolver si usted localiza su alimento agresor. Pero lo primero que usted tiene que saber es que un alimento agresor siempre es obvio. Por ejemplo, si usted tiene un abdomen que no importa el ejercicio que usted haga, no se reduce, asegurado, usted está comiendo algún agresor.
Tanto así que si se ponen a revisar todos los alimentos que usted come, se compra un glucómetro, empieza a hacer su libretita y a hacer sus pruebas, usted va a encontrar los agresores. Cuando reduzca los agresores, la barriga se va. Because your passion is our purpose. Our evolution is your tomorrow. Discover our junior masters among our wide range of courses. Ninguna conexión en el pedigrí, lo que implica entonces que esta mujer no tiene nada que ver con la transmisión del alelo recesivo. En cambio el papá sí, el papá pues pertenece a la familia y en la familia hay antecesores, ¿no? Hay antecedentes de la enfermedad. Por lo tanto entonces el papá se vuelve mi probando. Es a él al que le voy a hacer todo el pedigrí. Entonces ahora sí, veo, ¿no? El rasgo ¿de qué tipo de herencia es? Veo hijos afectados y los dos padres son sanos. Esa es una característica fundamental de que el rasgo es autosómico recesivo. Todos los afectados necesariamente deben ser entonces homocigotes recesivos. Y si los hijos son homocigotes recesivos, ellos provienen pues de un matrimonio entre heterocigotes. Los dos padres deben ser heterocigotes cuando tienen un hijo homocigote recesivo. Igual aquí arriba. Entonces los dos padres son heterocigotes. Bien, ahora, sin embargo, me doy cuenta que mi probando, por lo tanto, debe haber recibido el alelo recesivo de su padre. Pero su padre es hijo de estos dos heterocigotes. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo sea heterocigote cuando los dos padres son completamente seguros heterocigotes? Pues recordemos, eso también lo hemos visto en clase, según la segunda ley de Mendel, ¿sí? Si los dos padres son heterocigotes, entonces, según la ley de la segregación, eso implicaría que yo podría tener 4 tipos de hijos. Un homocigote dominante, 2 heterocigotes y un homocigote recesivo. Pero el homocigote recesivo debería estar afectado. Lo que significa entonces que en el pedigrí debería estar coloreado. Entonces, ¿dónde están los heterocigotes? Los heterocigotes están entre los no afectados, o sea, entre los sanos. ¿Cuántos heterocigotes hay entre los sanos? 2 de 3 sanos. Y entonces, por esa razón es que nosotros decimos que toda vez que en un pedigrí para un rasgo autosómico recesivo vea yo un hijo proveniente de 2 padres totalmente seguros que son heterocigotes, la probabilidad de que el hijo sea heterocigote es 2 tercios. 100%, ¿no? Tengo que estar seguro de que estos 2 individuos son heterocigotes. Ahí recién pongo directamente 2 tercios.